Fue publicada la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte en el caso de la Asociación Uruguaya de Fútbol y sus jugadores suspendidos por hechos de violencia que cometieron en un partido de la Copa América. En ocasiones anteriores hemos ya discutido este tema aquí en este programa. Cuando surgieron los hechos, conversamos sobre ello. Cuando salió la dispositiva de la decisión, también hablamos sobre esto. Pero ahora tenemos toda la decisión completa. Y vale la pena leerla, vale la pena conversar un poco más sobre ella, porque en el episodio anterior, justamente sobre este mismo tema, hablamos que una de las cuestiones que nos dejaba el comunicado del TAS era que hubo un argumento sobre defensa legítima o legítima defensa. Y nos parecía curioso que el TAS se haya tomado el atrevimiento, ¿no?, de decir justamente ese argumento dentro del comunicado, porque parecía bastante importante para ellos dejarlo de esa manera. Y justamente la decisión trae un tema bastante interesante sobre este argumento. En la decisión principalmente se discuten 3 puntos. El número 1 es si los jugadores cometieron estos hechos y efectivamente determinan que sí, que se hubo una violación al Código Disciplinario de la Conmebol. Como segundo punto es ¿qué pasó con la defensa legítima o legítima defensa? También lo discuten acá. Y el tercer punto es la proporcionalidad de estas sanciones que adelantamos. El TAS dice que estas sanciones fueron totalmente proporcionadas y de acuerdo al Código Disciplinario de la Conmebol. Pero ahora bien, como digo que el punto más interesante es este argumento sobre la legítima defensa, porque fue uno de los puntos principales que defendieron la parte de los jugadores, sus representantes legales. Y bueno, dentro de otros argumentos también discuten que había culpabilidad también por parte de los organizadores y la seguridad, y además como punto central la legítima defensa. Ellos argumentan que los jugadores y las personas involucradas por parte de Uruguay actuaron en legítima defensa porque se estaban involucrando sus familiares, sus amigos, que estaban en una zona específica del estadio, y cuando ellos estaban en el terreno de juego se dieron cuenta que en donde estaban sus familiares habían hechos de violencia y que evidentemente actuaron justamente para protegerlos, para que nada les pasara a ellos. El detalle está en que hubo muchos videos, hubo muchos informes que se presentaron durante el procedimiento que desvirtúa totalmente esta defensa. Evidentemente vimos también estos videos en las redes sociales y pudimos darnos cuenta de que verdaderamente los hechos fueron graves. Incluso hubo unos lanzamientos de silla por parte de Darwin Núñez. De hecho, se pegaron creo que Darwin Núñez le pega a uno de seguridad también de Uruguay. Los jugadores se fueron a la tribuna. Hubo escupitajos, hubo golpes, hubo de todo. Hechos lamentables, obviamente, en esta parte del estadio. Pero con respecto a la legítima defensa, estaba argumentando que sí, que ellos actuaron justamente para preservar la seguridad de sus familiares y la de ellos también al verse implicados en esta situación. El detalle está en que el tribunal, al evaluar todas estas cuestiones, les dijo, mira, aquí no hay legítima defensa porque tú actuaste de una manera desproporcionada, actuaste de una manera que no fue para defenderte, sino también para meterte con la otra persona. Entonces, en algún momento la propia decisión llega a decir que de hecho los jugadores de Uruguay estaban alentando a los hinchas colombianos a seguir peleando, a seguir discutiendo, a seguir metiéndose unos con otros, y que de hecho uno de los jugadores de Uruguay le hacía señas a los hinchas colombianos de las 15 Copas Américas que habían ganado. Entonces esto fue también como una manera de alentarlos a seguir discutiendo, peleando, y por eso es que el tribunal desvirtuó completamente este argumento. Pero me parece interesante, quiero dejar una de las cuestiones que dice la decisión. Y es lo siguiente, la legítima defensa puede ser una defensa afirmativa, pero solo si se lleva a cabo de una manera adecuada. Durante el acto de defenderse a sí misma, una persona no puede utilizar una fuerza mayor a la necesaria para detener un ataque inmediato contra ella. Participar en una pelea agresiva y violenta es mucho más que un acto de detener un ataque y no puede calificar como legítima defensa. Es decir, actuaron de una manera desproporcionada que ya se pasó de legítima defensa y cometieron actos de violencia que justamente, dice la decisión del TAS, está adecuado a lo que establece el Código Disciplinario de la Conmebol, y por eso es que ratifica la decisión de la Conmebol y por eso ratifica las sanciones impuestas a los jugadores. Oye, Elena, no pensé nunca, no leí a profundidad tanto la decisión como tú, obviamente, pero no pensé nunca que los uruguayos iban a provocar al estilo argentino de cuántas copas tenés y este tipo de cuestiones, ¿no? Ya se está llevando en todo el continente poco a poco eso de los que tienen copa, ¿no? Nosotros estamos un poco fregados en ese aspecto. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, hay varias cosas que mencionaste que me parecen súper interesantes. Primero, aclarar de que la persona que golpeó a alguien de su propio cuerpo técnico fue Rodrigo Betancur, que claramente la decisión dice que uno de los objetos, porque él lanzó objetos a la grada, o sea, él no estuvo en la grada tratando de proteger a su gente, golpeó en la cabeza a un miembro de su propio cuerpo técnico. Fue el propio Rodrigo Betancur que hizo esto.
Sobre el tema de la legítima defensa, es importante agregar que la legítima defensa es una institución penal. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención de que fuera utilizado en un juicio que no es penal. Esto es un juicio disciplinario y que no tiene por qué seguir los principios penales al dedillo. Pero este tribunal lo implementa diciendo, el TAS lo implementa diciendo, mira, primero ya se trataban otros laudos y en segundo lugar es un principio general de derecho. Entonces no lo trato como un principio de derecho penal, sino general de derecho, lo cual es aplicable aquí también, ¿no? Y me puse a buscar cuáles son como que los requisitos de la legítima defensa de forma general, porque las instituciones de país a país cambian. Y bueno, encontré estos 3 o 4 requisitos que se necesitan para poder esgrimir este argumento, ¿no? Que es que hay una agresión ilegítima, es decir, que te estén agrediendo de forma ilegítima, de alguna manera, que hay la necesidad de defenderte, que no hay una provocación que te haya hecho que tú actuaras, sino que lo estás haciendo porque hay una necesidad y hay una agresión ilegítima, y finalmente que hay una proporcionalidad. La proporcionalidad, cuando nosotros vamos a nuestras clases de derecho, es una de las cosas que más debatimos como tal, porque la proporcionalidad es bien cuestionable y bien subjetiva hasta cierto punto, ¿no? Pero para dejarlo claro, bueno, si alguien te está apuntando con una pistola, tú no puedes sacar una bazooka. Eso es proporcionalidad. Eso es una forma muy gráfica de verlo, pero una forma menos gráfica de verlo es, si yo soy boxeador profesional y voy a una pelea en un bar callejero, yo al ser boxeador profesional y me estoy defendiendo, si se me va un poco la mano, no hay legítima defensa porque yo estoy preparado para el combate como tal. Lo mismo si yo fuera militar, policía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la legítima defensa y la proporcionalidad tiene una línea gris ahí que es importante observar siempre en todo caso. Otra cosa que me llama la atención, Elena, sobre este tema de la legítima defensa es que esta cantidad de videos, qué difícil se lo ponen al abogado, ¿no? Porque la cantidad de pruebas en contra que tienes es grandísima, así que es muy difícil defender este tipo de casos si eres el abogado de los jugadores de Uruguay. Y ellos dicen en la decisión, y esto es muy importante entenderlo, que apenas estas riñas empezaron a producirse en esta cuestión, pareciera que la seguridad privada fue llamando a los familiares de ellos y los colocó en un sitio resguardado. Y sin embargo, los jugadores uruguayos continuaron peleando y continuaron en la riña. Entonces, esta es parte de la situación que se empieza a producir, que los videos lo que muestran es que los jugadores uruguayos desataron toda su ira, y lo que piensa el panel es que desataron toda su ira sin realmente tener ese objetivo legítimo de proteger a su familia, sino que había un momento en que ya la familia no estaba y ellos continuaban, entre otras cuestiones. Entonces, por ahí es que se va el panel para este tema como tal. Es que justamente dice el tribunal en la decisión que este argumento es carente de sustentabilidad, porque los familiares ya no estaban en esa zona, estaban de hecho no solamente en el campo, sino también en una parte privada del estadio, y que los jugadores no fueron con esa intención de proteger, sino de también cometer actos de violencia. Fíjate, no sé qué sensación te da a ti esta decisión, Antonio, lo digo porque obviamente compartimos profesión, pero este es un caso que a mí me deja entendiendo a todas las partes. Entiendo la actitud de los jugadores uruguayos porque en el momento, oye, la adrenalina, que ves a tus familiares, todo se desborda y bueno, ok, hay consecuencias de ello, pero se entiende el momento. También entiendo la decisión de la Conmebol con esta suspensión y las multas, porque evidentemente hubo una violación del Código Disciplinario. Entiendo perfectamente la defensa de los jugadores y de la asociación ante el tribunal, porque era lo que tenía a mano y es lo que se podía hacer, el trabajo, no dudo, del trabajo de que se hizo en la defensa de estos jugadores, pero también entiendo la parte de la Conmebol y su defensa, porque justamente una de las cuestiones que estaba argumentando Conmebol en el caso es que la legítima defensa es un instituto del derecho penal y que en este caso no aplica porque es un procedimiento disciplinario. Y aún así el tribunal, como evidentemente lo hizo bien, tuvo que evaluarlo porque eran unos argumentos que estaban dentro del caso. Y también entiendo completamente la decisión. Entiendo los puntos de vista de todo este caso. No sé si te pasa a ti, a mí sí. Porque, oye, la decisión está correcta. Si hubo una violación del Código Disciplinario de Conmebol, la defensa que podían tener los jugadores no dudo que fue la mejor que pudieran tener teniendo este contexto. Y también la parte de Conmebol entiendo que bueno, tenía que hacer su trabajo y suspenderlos de esta manera. Y nada, simplemente como recapitular un poco es que cuando hacemos cuestiones hay consecuencias. Estas consecuencias, bueno, lamentablemente son de esta manera y hay que enfrentarlas y ya. Pero este es un caso que a mí me deja entendiendo, en principio, a todas las partes, porque
Cada uno tiene su argumento. Yo hay algo que no entiendo. Y de verdad que, bueno, ya Brandon, que siempre es el abogado de Uruguay ahora en este programa, ¿no? Probablemente va a meter el dedo en la llaga en este punto. Bueno, te lo voy a poner en bandeja de plata, Brandon, para que puedas hacer tu defensa apropiada de Uruguay. Que dicen, no, que Conmebol siempre nos perjudica a nosotros. Todas las selecciones piensan lo mismo. Todas piensan lo mismo. Bolivia estaba con lo mismo esta semana, Venezuela también, todas las selecciones piensan lo mismo, Chile con lo que ya vamos a hablar. Entonces todas piensan lo mismo. Nadie se siente especial porque aquí a todos los perjudican. Esa es la verdad. Pero bueno, en este caso lo que yo no estoy de acuerdo, Elena, y volviendo al tema, disculpa que me haya disgregado tanto, es que no hablaron del tema de la seguridad de Conmebol. Ese es un argumento fuerte que hace el abogado de los jugadores de Uruguay y que después en la decisión no está sino respondido en una línea. Claro, sí, le prestaron atención y te lo respondieron en una línea, porque si bien es cierto, no excusa la decisión lo que dice sobre la mala planificación de seguridad de la Comebol, etcétera, es que eso no es excusa para que tú hubieras atacado a alguien. Y tienes razón. Tienes razón en lo que dice, no es excusa. Aquí la discusión no es si la Comebol tomó la medida de seguridad apropiada o no. Aquí la discusión es si tú golpeaste a otra persona de forma ilegal o no. Eso es todo. Esa es toda la discusión. Yo lo tengo muy claro. Pero me llama la atención que solo le dedicaron una simple línea a este tema. Y no me parece justo, porque si bien es un cierto de que los jugadores cometieron este error, estos fallos de seguridad de Comebol pudieron haberse tomado en cuenta en el tema de proporcionalidad, que en muchos casos estoy de acuerdo con las suspensiones, pero con todo y eso, considerando la cantidad de partidos, bueno, los 5 partidos de Darwin Núñez me parecen un poco exagerados, pero que no se haya tomado ese elemento de seguridad un poco más fuerte, me llama mucho la atención porque yo sí creo que, bueno, creo que fue evidente para todos cuando vimos a los colombianos o fanáticos colombianos entrando ilegalmente por ductos del estadio en la final, que no es este partido, esta era una semifinal. Vimos también a fanáticos de otros países entrando ilegalmente. Ellos mismos dicen en la decisión de que hubo quejas sobre la seguridad de las personas. Y bueno, pero por otro lado vimos que la seguridad, bueno, logró rescatar a estos familiares y ponerlos en resguardo, en varias posiciones de resguardo, y que sí hizo algo al respecto, pero tal vez no fue lo suficientemente rápido para hacerlo. Me parece extraño que no entráramos en ese tema. Entonces, eso es con lo único que yo me quedo, pero hay que decir que, y esto también lo quiero decir, los abogados que tomaron esta decisión, nosotros hemos tenido a 2 de estos 3. A uno lo tuvimos como juez en un caso que se portó espectacular, una posición muy complicada para nosotros y se portó espectacular. Jordi, un árbitro espectacular, de verdad que sí. De Gustavo Albano de Abreu lo tuvimos en un caso experto. Y de Margarita Echavarría no la conocemos, pero hemos estudiado su jurisprudencia y todo lo que ha escrito. Una belleza las decisiones que ella saca de Costa Rica, ¿no? Entonces, cuando observamos toda esta situación, yo digo, bueno, estos 3 no se equivocan. Estos 3 son muy buenos, muy top en todo lo que hacen. Entonces, un poco complicado ese tema. Vamos, Brandito, di lo tuyo. Sí, vamos aquí a abogar por la parte uruguaya, porque bueno, tengo cierta afinidad y simpatía por la selección del país donde estoy viviendo. Así que a mí yo entiendo un poco lo que dice Elena, pero me hace ruido que se trate tan rígido y tan cuadrado algo que puede ser muy subjetivo. Entiendo lo del tema de la legítima defensa, pero yo creo que el jugador cuando tiene ese comportamiento no anda pensando, no voy a agarrar esta silla porque ya aquí no es legítima defensa. Forma parte de la calentura del momento. Si bien no estoy justificando en ningún momento la violencia, hay pruebas de que Darwin Núñez, hay fotografías de Darwin con una silla arrojándola al público, pero siento que sí, las sanciones fueron muy duras. Esto pasó ya casi un año y las sanciones siguen arrastrando estas consecuencias hasta el día de hoy. Darwin se va a perder casi todos los partidos que quedan. Me hace ruido también que como que se espera que lleguen las eliminatorias como para dar una nueva actualización del tema. ¿Por qué no se resolvió antes? Entiendo que todo lleva un proceso, están las apelaciones, se estudian las pruebas, pero
pero me parece un poco raro. Además de la multa económica que recibió la AUF de al menos $20,000, creo que la forma en la que se manejó sí fue un poco desproporcionada. Y nada, eso, como que para mí sí fue legítima defensa hasta cierto momento. Evidentemente, cuando ya te dejas llevar por las emociones, yo me imagino que los jugadores no se pueden frenar y bueno, es más que entendible, pero para mí toda la responsabilidad del asunto fue de la organización, que no logró neutralizar la situación. Mira, Brandon, hablando de proporcionalidad, justamente es uno de los puntos que se habla en la decisión. Y bueno, el tribunal determina que sí son proporcionales porque está de acuerdo con el código disciplinario, un código que aceptan los jugadores respetar. Entonces, entiendo perfectamente que en el momento que se presentan estos hechos, no. ¿Qué me dice tal artículo? No, evidentemente no. Ni qué será legítima defensa o qué no, cuando tienes las emociones a flor de piel, cuando tienes la adrenalina al millón, cuando ves que el jugador se está metiendo con tu familia, independientemente de que los hayan sacado. Pero el detalle está en que en la decisión individualizaron cada una de las acciones de los jugadores y que además los videos, las imágenes, eran demasiado en contra de los jugadores. No los ayudaban para nada y además hubo informes, videos del estadio, videos que vimos todos en las redes sociales. O sea, no ayudaba a esta situación, fue bastante complicado. Pero además, el tribunal se toma muy en serio esta cuestión y de hecho quisiera leerles un párrafo que me pareció también un poco duro, pero fíjense el nivel en el que estamos, que no estamos jugando un fútbol en la esquina de mi casa, estamos hablando de fútbol profesional y de un torneo como la Copa América. Y la decisión dice lo siguiente: resulta inadmisible que quienes son referentes en el mundo del fútbol, especialmente frente a una audiencia compuesta por niños y jóvenes que los admiran, hayan protagonizado actos tan bochornosos. Las imágenes de la gresca en la que participaron dieron la vuelta al mundo y si bien ningún evento deportivo debe ser escenario de hechos como los ocurridos, menos debe suceder en un evento de tanta importancia mundial como lo es el torneo Copa América, organizado por la Conmebol. La figura del deportista profesional implica un compromiso con valores como el respeto y la integridad, incluso en situaciones de derrota. Eso es lo que nos deja el tribunal. Yo lo veo como un regaño, pero un regaño bastante necesario porque estamos hablando de un nivel alto de fútbol y evidentemente estas cosas no tienen por qué pasar. Yo he estado en esos momentos, Elena, y Brandon y Andrés lo sabe, y Andrés también ha estado en esos momentos. Hay dos cosas aquí. En ese partido era obvio que Uruguay estaba muy frustrado, llegó muchas veces al arco de Colombia, lo recuerdo, lo fuimos a ver juntos, y no concretaba las jugadas como tal, y había una frustración allí. Luego, cuando hay esa frustración, se empieza a explotar por otro lado. Y luego empiezan estas riñas con los fanáticos de Colombia en las gradas, ¿no? Y ahí es cuando todo se termina de salir de control y, bueno, le dan rienda suelta a sus pasiones, que no tienen justificación. Yo me pregunto, y esta pregunta primero va para ti, Elena, y luego va para Andrés. Vamos a hablarlo en un sentido desde el punto de vista legal y desde el punto de vista humano, porque creo que Brandon hace una gran aseveración. Hay una gran película francesa que tomó este tema y que cuando llevaban un matrimonio y una muerte dentro de un matrimonio a un juicio, se veía tan frío, ¿no? Y no se veía la parte humana. Entonces vamos a tener ambos lados. Y te pregunto, esa locura temporal que a veces es una defensa que algunos abogados esgrimen en temas penales, no pudiera tratarse en el fútbol. ¿Cómo lo ves tú como eximente después de haber leído este párrafo justamente? No lo veo. En este caso no lo veo, sinceramente. Fíjate, el regaño que empieza el tribunal desde que empieza a argumentar su decisión es que estamos hablando de un nivel alto de profesionalismo, un nivel alto de que no son cualquier tipo de jugadores, son jugadores representando a sus países en uno de los torneos más importantes del mundo. Así que esto yo no lo veo cabida porque se supone que esto está jugando el más alto nivel de profesionalismo. Entonces, esto de locura, esto de me cegué por unos momentos, no podemos permitírselo, porque lo permitimos aquí y entonces dejamos una puerta totalmente abierta a justificar cualquier tipo de acción en el futuro. Viven en un country. Como dice el meme, vamos a quitar el factor humano, como dice Antonio, de una locura temporal. A ver, todos tenemos problemas en la calle y no todos los solucionamos a través de la locura temporal. Y más cuando estamos exhibiendo el deporte al más alto nivel y al más alto rendimiento, y que además este tipo de actuaciones desprestigia a una copa tan poderosa, tan espectacular, tan vista en el mundo, y que nos desprestigia a nosotros, a los sudamericanos, tanto a nivel organizacional hasta para la resolución de conflictos.
Esto tiene que ser una medida ejemplar. La sanción de Conmebol tiene que ser una medida ejemplar. Así lo reafirma el TAS. Entonces, oye, no entiendo acá que nos pongamos con el tema de la pasión o el sentimiento o el factor humano, cuando hay muchos factores que... Primero, le estamos dando un ejemplo a los demás a través de la televisión y los medios y las redes sociales. Y segundo, estos son tipos que fueron formados para estar al más alto nivel, donde tienen asesoría de todo tipo, asesoría legal, asesoría humana, asesoría de comunicación, asesoría de todo tipo para que no hagan esto. Esto puede pasar en la esquina del barrio, esto puede pasar entre un salón de clase versus otro en una escuela, pero no debe pasar en más alto rendimiento. Psicólogos deportivos también tienen, así que imagínate, y psicólogos no solo como tal, sino psicólogos especializados en este tema. Pero bueno, este tema lo hemos debatido a profundidad, señores. Hemos escudriñado todos los detalles que tiene esta situación como tal. Entonces, aquí el tema es para ustedes. ¿Qué piensan? ¿Fue proporcional la sanción? ¿No fue proporcional la sanción? ¿Sí fue legítima defensa? ¿No fue legítima defensa? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.